Bienvenido a la clase de Deep Learning. Lo que vamos a hacer hoy día es vamos a ver una arquitectura bien moderna, digamos. De hecho, el nombre se llama Transformer Arquitectura. Y la idea crucial de esta arquitectura es tomar la atención neuronal que vimos en la clase pasada, que nos servía para hacer traducción automática, y llevarla al límite. ¿Sí? ¿Qué significa el límite? Que esencialmente vamos a considerar la atención como el ladrillo, como la componente más importante de toda la arquitectura. Y los demás van a ser como cosas como más detalles, pero la atención va a ser lo más importante. ¿Sí? De hecho, yo ya les había comentado que el artículo que introdujo esta arquitectura se llama Attention is all you need. Es como que ya, no necesitáis nada más, solo usa atención y debería andar más o menos bien. ¿Ya? Entonces, para eso voy a hacer un repaso muy rápido de atención. Igual está en otro video, pero de la forma en que lo vamos a estar viendo hoy día. Y lo voy a dibujar acá para tener espacio en el otro lado. ¿Ya? Entonces, la idea crucial de atención, déjenme poner esto para que se vea un poco el lado de acá. Entonces, como en abstracto, sí, y voy a tratar de igual hacerlo como lo estábamos haciendo en la clase pasada, pero realmente lo que nosotros tenemos como una secuencia de vectores. En la clase pasada nosotros pensábamos que veíamos esta secuencia como los estados, o como los estados intermedios, las capas escondidas, si lo quieren, de una red recurrente. ¿Sí? Entonces estos son los H1, H2, H3 hasta Hn. No importa de dónde venían, pero lo importante es que resultaban, de hecho, en la clase pasada los construíamos como una red recurrente sobre un input, pero lo importante es que esos eran los vectores que nosotros íbamos a tratar de poner atención, sobre los que íbamos a poner atención. Entonces, en cada paso, lo que nosotros teníamos era un vector G. De hecho, no le voy a poner tiempo en este caso, porque si ustedes se acuerdan, lo que hacíamos era como repetir la misma operación en todo momento. Déjenme poner esto más acá, a ver si se ve un poco mejor. ¿Ya? Espero que se esté viendo un poco mejor aquí. ¿Ya? Entonces, lo que nosotros hacíamos era, y esa es la parte intuitiva que yo espero que ustedes recuerden, lo que nosotros hacíamos era mirar esto de acá como si fuera una memoria, y esto de acá lo que íbamos a hacer, lo íbamos a usar para consultar esa memoria. ¿Sí? De hecho, voy a empezar como a introducir algunos conceptos. En general, este vector en la arquitectura de Transformer es el que se llama como consulta, que es el vector que yo uso para ir a buscar información al lado de acá. ¿Cómo buscábamos la información al lado de acá? Era bien simple. Lo que hacíamos era construir un vector que iba como en la otra dirección, y a ese vector le llamábamos alfa. ¿Sí? ¿Y cuál es la idea de este vector? Que nosotros usando G y cada uno de estos vectores de acá íbamos a construir una especie como de ponderador. Aquí. ¿Sí? Intuitivamente lo que íbamos a esperar es que estos ponderadores fueran uno en un solo lugar, que lo que significaba eso es que cuando yo estoy consultando con este vector, con esta secuencia de vectores de acá, que es mi memoria, si finalmente en la operación que yo hago aparece un 1 en esta posición del vector de ponderación, lo que estoy diciendo realmente es que me quiero traer ese vector, que ese es el vector que yo estoy seleccionando. Entonces la idea es como que yo estoy tratando de seleccionar un vector de aquí. Y lo que hacíamos era algo como esto. Lo que decíamos era, lo primero que vamos a hacer es calcular un score, un puntaje. El puntaje dado a ese vector de aquí, el puntaje va a estar asociado a cada una de estas posiciones. Y el puntaje va a ser simplemente una función parametrizada. De hecho, lo voy a poner así nomás, porque ya sabemos que todas nuestras funciones son funciones parametrizadas, que va a tomar el G y el H en la posición I que yo estoy mirando en ese momento. ¿Sí? Entonces, ese es el score, el puntaje que este vector, que le vamos a empezar a llamar consulta, tiene sobre estos vectores de acá. Y lo que hacíamos después era computar ese alfa simplemente como un softmax del vector de score, del vector de puntaje. Si nosotros considerábamos este vector de puntaje de esta forma, o sea, como que lo que hicimos con esta función fue calcular un puntaje para cada posición. Después lo que nosotros hacíamos era tomar todos esos puntajes, le aplicábamos un softmax. ¿Y cuál es la gracia del softmax? La gracia del softmax es que a los puntajes los convierte en una distribución de probabilidad. Típicamente es como que elige el puntaje más alto y le pone un 1 ahí en todas las demás posiciones, pero sabemos que como la idea es soft, no es exactamente así, sino un poquito más suave, es un máximo suave. Y lo que hacíamos finalmente es que esta operación de acá lo que íbamos a generar era un vector nuevo, que le llamaban vector de tensión, que va a ser simplemente tomar, noten que este es un vector, sí tengo softmax de varias de estas formas, entonces lo que va a hacer es para construir el vector de tensión, lo que va a hacer era tomar las componentes de este vector, cada una de las que está aquí, y multiplicarlas por los valores correspondientes.
Entonces, finalmente el vector de tensión iba a ser simplemente una ponderación, tomando cada una de las posiciones del alfa por cada uno, por el h correspondiente. ¿Sí? Esto es desde igual 1 hasta ahí. Entonces, ese era el proceso completo de atención. Una cuestión que era importante era cómo computábamos esto de acá, pero si ustedes se acuerdan de la clase pasada, si en el video era simplemente una operación. De hecho, no me va a caber aquí, déjenme moverlo un poquito para allá. Pero yo lo había convencido, espero haberlo convencido en la clase pasada, que finalmente es un accidente, ¿no? O sea, como que nosotros podemos decidir lo que queramos hacer acá. Y lo que hacíamos nosotros en este caso era usar una red neuronal chiquitita. La red neuronal lo que hacía era tomar el G, lo pasaba por una matriz de parámetros, tomaba el HI, y lo pasaba por otra matriz de parámetros, no recuerdo si puse P o U, en qué orden, pero ustedes se acuerdan, ¿sí? Y lo que hacíamos era, de hecho, aplicar una función no lineal acá, y después hacíamos el producto punto con un vector de parámetros también. No, sí, puede ser que incluso ni se alcance a notar esta fórmula, ustedes pueden ir al otro video si quieren verla, pero realmente lo único que me importa es cuál es el mecanismo acá. El mecanismo es que yo uso un vector que voy a usar para decidir una posición, intuitivamente. Una vez que decido la posición, entonces yo me concentro en el vector de acá que está en esa posición, y ese es el que yo uso como resultado de toda esta operación. Toda esta operación de acá se llama como la atención que yo obtengo cuando estoy poniendo atención sobre estos vectores, sobre los h, usando este vector para poner atención. ¿Cómo lo usábamos nosotros para redes recurrentes? Lo que hacíamos era que en cada paso, lo usábamos para arquitectura encoder-decoder. Entonces, en cada paso del decoder, yo usaba el vector de estado del decoder en ese momento para poner atención sobre todos los estados del encoder, elegía uno de esos estados y eso se lo pasaba de vuelta antes de hacer la predicción en el decoder. ¿Cuál era la idea? La idea era que nosotros intuitivamente suponíamos que si estábamos haciendo como traducción, que era donde se propuso esto, si estábamos haciendo traducción automática, había alguna posición del encoder que era la más importante, o una de las más importantes, cuando quería hacer la traducción en el decoder, y por lo tanto tenía sentido ir a buscar el vector particular para pasárselo en el momento en que estaba decodificando. ¿Ya? Eso es muy rápidamente la idea de hacer atención, y tienen la oportunidad para hacer preguntas si es que algo no le quedó claro de esto. ¿Sí? Igual le hicieron hartas preguntas en el video pasado, entonces podrían ir a mirarlo también, pero dado que estaba en clase y tienen la oportunidad, y la única gracia de la clase es que esté yo aquí para responder las preguntas, entonces si tienen preguntas me pueden hacer. Perfecto, ya, no hay preguntas. Entonces, lo que voy a hacer ahora es mostrarles cómo podríamos usar esta misma idea, pero para reemplazar un montón de las cosas que nosotros estábamos usando en redes recurrentes. Entonces, voy a hacer un dibujo parecido de hecho, más parecido al que teníamos la primera clase, o sea, perdón, la clase pasada. Entonces, lo que voy a hacer es como, no voy a poner las recurrencias con flechitas para ahorrarme un poco de espacio. Entonces, cuando nosotros estábamos pensando en un encoder-decoder, lo que realmente teníamos son como, de hecho, lo voy a hacer así, más fácil. ¿Ya? Entonces, teníamos como vectores. Estos son mis vectores de entrada. Los nombres que siempre le hemos puesto aquí como x1, x2, x3. Recuerden, después voy a hablar un poquito más de esto en detalle otra vez, pero recuerden que estos son como todos los vectores que representan a mi input, ¿sí? Si ustedes se acuerdan y si ya empezaron a hacer como la tarea, típicamente lo que yo suponía es que estos eran como los vectores que representaban a las palabras, por ejemplo, si estoy en una secuencia de entrada como palabras. No son las palabras mismas, sino que yo tengo una palabra que típicamente es un símbolo, entonces lo que yo hago primero es tomar ese símbolo y construir un vector que represente ese símbolo, típicamente con una matriz que ya lo vimos en una de las clases, se llamaba la matriz de embedding. Entonces, yo tomo el símbolo, lo paso por esta matriz de embedding, que esencialmente es como elige un vector dentro de una matriz, y ese es el vector que voy a poner aquí. Se me va a ahorrar un poco el problema de tener los símbolos abajo, que tengo vectores. ¿Ya? Entonces, lo que hace una red recurrente es que toma todos estos vectores que son los de entrada y genera estos vectores que voy a dibujar aquí arriba. ¿Ya? Entonces, que vendrían a ser los mismos que dibujé ahí. Entonces, para cada instante de tiempo, entonces yo genero estos h, que son el h1, h2, hasta el hn. Esa es como la idea de una red recurrente sobre el origen.
Y cuando yo estoy haciendo una red tipo secuencia-secuencia, entonces lo que yo tengo, además de este input, genero los H, y además genero en la parte, este es el encoder, en la parte del decoder genero los G. Entonces aquí tengo los G de esta forma. Entonces aquí tengo G1, G2, G3 y Gm, que no necesariamente este mismo largo. ¿Sí? Esa es una de las gracias de la red recurrente. Entonces, si nosotros nos acordamos de qué es lo que hacíamos nosotros cuando estábamos haciendo un encoder-decoder recurrente, ya saben cómo funciona esto en recurrencia. ¿Sí? Cuando yo quiero calcular el H sub i, el H sub i en este caso, lo que tengo que hacer es mirar el H anterior y el XI. Entonces, cuando yo tengo esto como input, estos de acá se van llenando así, de a uno. ¿Sí? Una vez que termino el encoder, lo que típicamente hacíamos era pasar el último estado como el inicial y empiezo a llenar estos de acá y hacer predicciones. Y la forma en que voy llenando es para cada uno de estos voy mirando el anterior y voy generando el nuevo estado y haciendo la predicción. Entonces, cuando nosotros hicimos atención, lo que hicimos fue hacer lo siguiente. Voy a centrarme ahora, voy a hacer este dibujo un poquito más grande y voy a centrarme en una posición cualquiera por acá. Entonces, cuando yo estaba mirando esta posición, GT, noten que cuando estoy haciendo esto como con recurrencia, estoy en este punto, todavía no he generado los de allá. Estoy como en ese punto de generación. Entonces, lo que hacíamos con la idea de atención era que usábamos este GT para tomábamos, o sea, este GT se construía de la siguiente forma. La información que yo iba a tener en este momento, la iba a construir a partir de la información anterior, más atención sobre estos vectores de aquí. ¿Sí? Entonces, uno podría hacer lo siguiente, que parece un poco extremo. De hecho, vamos a hacer algo que parece muy extremo y después lo vamos a modular un poco. Lo que yo podría hacer es, en vez de hacer que este vector se construya a partir del anterior, más poner atención, lo que podría hacer es construir este vector solamente a partir de poner atención acá. Sí, lo voy a decir de nuevo. O sea, este vector, como este es una recurrencia, lo voy construyendo paso a paso. Iba esperando el anterior y a partir del anterior construía el siguiente más unas lucecitas que le pusimos que era la atención. Pero lo que yo podría hacer esto, para construir este vector, no usar el anterior, sino que simplemente ir a poner atención ahí. De hecho, después vamos a ver cómo lo voy a hacer, pero conceptualmente yo podría concentrarme en que este vector sea solamente producto de atención sobre este lado. Noten que algo de sentido tiene porque uno podría decir que realmente cuando yo estoy traduciendo, igual vamos a criticarlo después y vamos a ordenarlo, pero cuando yo estoy traduciendo realmente es como que tuviera que concentrarme en una de las palabras, o en unas pocas de las palabras y traducir. Como que me importa muy poco lo que había escrito antes. No es tan así, pero uno podría pensar en eso. Ahora, ¿cuál es el pro de hacer esto? Es que si ustedes se dan cuenta, cuando yo estoy como generando este vector, yo ya no tendría que esperar a los anteriores para poder generarlo, porque lo podría construir solamente haciendo atención sobre este lado de acá. ¿Sí? Entonces, ese es como el primer cambio como conceptual. No he dicho cómo lo vamos a hacer en detalle y vamos a hacer todos los detalles después, pero conceptualmente la idea es que yo voy a construir este vector solamente poniendo atención al lado de acá. ¿Ya? Entonces, como esto como atención. Entonces, si yo les digo eso inicialmente, lo que uno como que se da cuenta rápido es que para construir este vector solamente tengo que poner atención y por lo tanto no necesito el vector anterior. ¿Y qué significa eso? Significa que realmente podría hacer todos estos vectores los podría construir en paralelo. ¿Por qué? Porque ya no necesito esperar al anterior. ¿Ya? Hay varios detalles. Y de hecho, no sé si tienen comentarios o preguntas o lo que sea, o aleguen, ¿sí? Porque hay un detalle que me va a faltar aquí, pero quiero avanzar al siguiente. Si hay alguna pregunta, comentario, háganmelo ahora. Profe, ¿y en el encoder no se borra la recurrencia o también se borra? Ya, entonces, ya, bacán. Eso es exactamente lo que iba a ir ahora. ¿Sí? Pero ¿nadie tiene preguntas de esto? Así como de ir a buscar atención al otro lado. Y profe, ¿cómo va a buscar para atrás, tan para atrás y no va a generar como su propio subcontexto de G? Ya, Como, ya, eso es lo mismo que estoy sintiendo yo ahora que lo estoy explicando de esta forma, porque yo le había dicho que había cambiado un poco las formas de explicar esto, pero tú podrías suponer, ya, olvidémonos por ahora que yo no voy a hacer la recurrencia, ya no importa, sí, pero te voy a explicar, después te voy a explicar con detalle, ¿ya? Pero por ahora, conceptualmente, supongamos que voy a ir a sacar solo información del lado de acá.
Entonces, Ya. lo que me preguntaba el otro compañero, no sé quién es el que me preguntaba la valla, pero claro, lo que tratábamos de hacer es construir todo esto usando solo atención y por lo tanto podríamos, en teoría, construirlos todos en paralelo. Pero, sin embargo, la forma en que estoy construyendo estos de acá todavía son recurrentes. Entonces, lo que decía el compañero es como, ya, bacán, como que entiendo en teoría que yo puedo poner atención para construir los vectores de allá, pero todavía tengo una recurrencia aquí, ¿sí? Y si lo que nosotros estamos diciendo es que la atención es bacán porque voy a poder hacer muchas operaciones en paralelo sin tener que esperar las anteriores, igual tengo que esperar las anteriores para construir estos vectores de acá, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que creen ustedes que voy a hacer? Y yo supongo que todos intuyen lo que voy a tratar de hacer, es que voy a tratar de crear estos vectores poniendo atención también. Pero la pregunta es, ¿sobre qué diablo voy a poner atención en este momento? ¿Sí? Entonces, no sé si a alguien se le ocurre, ¿sobre qué podría poner atención si quiero crear, por ejemplo, el HT de aquí? Sobre Aquí lo tengo el X. HT. Sobre los G. Es que es un poco raro poner atención sobre los G, ¿no? Sí, Porque es raro. se supone que los G de allá los voy a ir escupiendo de a uno. Y estos de acá de alguna manera los necesito para construir los G. Entonces, de hecho, como que no podría depender de los de allá, porque si me haría un ciclo aquí y se va todo al carajo, con backpropagation y todo, ¿no? Lo que voy a hacer, Profe, sí, pregúntame, o sea, coméntalo, dímelo. es que me confundí, pensé que los H como que los íbamos a suponer que ya los teníamos y que sobre ellos íbamos a hacer la parte de los G. Ya, que es bacán, ya, ¿viste? Por eso me interesa ver si voy haciéndome entender lo que quiero decir. Es como, si yo supusiera que tengo los H listos, entonces yo sé que los G los podría construir usando atención, que es como lo que escribí en el lado de allá de la pizarra. ¿Sí? Entonces, eso sí ¿Sí? que yo supusiera que están listos. Pero, estoy siendo un poco repetitivo, pero para que me vayan cachando, si la idea es que yo puedo sacarme la recursión aquí, o entre comillas, sacarme la recursión simplemente poniendo atención, entonces como que yo digo, estoy ganando mucho porque estoy haciendo en paralelo, pero igual, cuando yo tuve que construir estos H, si los construí con una red recurrente, igual tuve que hacer una recurrencia. ¿Sí? Entonces, lo que estoy tratando de hacer ahora es como, ¿cómo podríamos aprovecharnos de atención para también eliminar la recurrencia intrínseca que está en la construcción de estos vectores de acá a partir de los de acá? ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente. Igual, yo creo que si lo aprieto mucho y lo fuera guiando, podríamos ir avanzando, pero mejor para avanzar, lo que voy a hacer va a ser lo siguiente. Si ustedes piensan, cuando yo estoy haciendo la recurrencia acá, la recurrencia SH depende del H anterior y del X particular en ese momento. Si es bidireccional depende de los dos H, ¿sí? Pero esencialmente como que estoy enchufando la información de X en cada momento y la información de los otros X la estoy de alguna manera resumiendo en el H anterior y en el H siguiente. En el H anterior sí que voy con un solo. ¿Sí? Pero finalmente, si yo lo pienso un poco más y como me empujo, toda la información del H finalmente es un resumen de la información de los X. ¿Sí? Entonces, como el siguiente salto es este. Para generar H, en vez de basarme del H anterior y el X actual, lo que voy a hacer es generar H a partir de solamente poner atención sobre los X. Entonces, ¿cuál va a ser la idea? La idea va a ser que cuando yo quiera generar el HT, cuando yo quiera generar el H que está en el tiempo T, ese lo voy a generar simplemente a partir de hacer atención sobre todas las posiciones de mi input. ¿Sí? Entonces, y ahí eran varias preguntas, pues como, ya, bacán, yo entiendo que voy a usar estos X como la memoria. Si ustedes piensan en este lado de acá, pues, cuando yo quería poner atención, necesitaba una memoria donde voy a poner atención y un vector que es el que voy a usar para consultar las memorias. Entonces, aquí cuando quiero generar el HT, la memoria está clara, que van a ser todos los X. Y la pregunta es, ¿qué voy a usar para consultar esos X? Conceptualmente, voy a usar el X correspondiente a la posición. ¿Sí? Entonces, mírenlo como de esta forma, a ver si me cachan esta parte, y de ahí vamos a ver todos los detalles. Entonces, conceptualmente lo que yo voy a hacer es, cuando quiero generar el HT, lo que voy a hacer es tomar el XT, que yo lo conozco porque es parte del input, es un vector, tomar el XT, usar ese vector, de hecho va a ser una transformación de ese vector, pero conceptualmente voy a usar ese vector como consulta y voy a usar todos los otros X como datos.
y lo que voy a hacer es sacar información de esos otros X, y esa información que yo saque usando atención, la voy a usar como el HT. Y eso lo voy a hacer para todas las posiciones. Entonces, cuando tiene el HN, cuando quiera construir el HN, lo que voy a hacer es tomar el XN, una transformación de ese XN va a ser la consulta, todos los demás X, desde el 1 hasta el N, van a ser los datos, y yo voy a usar atención para ver dónde me tengo que concentrar. Obviamente voy a hacer un par de transformaciones después. A ver, déjenme solamente para que no crean que, si ustedes se acuerdan, cuando yo hacía esto, yo sacaba el vector, pero después yo no usaba ese mismo vector. Lo que yo hacía era tomaba ese vector, lo pasaba por una capa, y eso es lo que usaba, ¿sí? Entonces aquí va a ser más o menos parecido. Después vamos a ver los detalles. Lo que voy a hacer es, para el XT, voy a tomar este XT, voy a usarlo como consulta, voy a consultar todos estos vectores, voy a sacar lo que me resulta de la atención, lo voy a pasar por una capa y ese va a ser el H. ¿Sí? Noten que lo que estoy haciendo realmente es que estoy usando los mismos datos de acá como consulta para consultarlo a ellos mismos. Entonces, es un poco distinto a cuando yo tomaba una consulta de afuera y consultaba lo de acá, que eso es como lo que se conoce como atención comúnmente. Este proceso que estoy haciendo acá es lo que se conoce como autoatención. Entonces, la idea como crucial acá es hacer el proceso que se llama autoatención. Entonces, ¿cuál es la idea de autoatención? Es que yo tengo datos, cada uno de estos datos yo los uso para construir, vamos a ver cómo, consultas, que voy a usar esa consulta para consultar los mismos datos, y la información que saque de aquí es la información que me va a salir como respuesta para la consulta que acabo de hacer. ¿Y cuál es la gracia? La gracia crucial es que, si ustedes se dan cuenta, cuando yo quiero construir el HT, yo uso XT para consultar todos los demás y construir el HT. Esa operación es total y absolutamente independiente de la operación, por ejemplo, cuando yo quisiera construir el H2. Cuando yo quiero construir el H2, me concentro en el X2, uso eso como consulta, consulto todos los datos y eso me da el H2. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la gracia final? Es que todas las operaciones que yo hago para construir los H, todas, absolutamente todas, se pueden hacer en paralelo. Entonces, ¿cómo va a funcionar esto en abstracto todavía? Porque hay muchos detalles que vamos a tener que ver, y para eso tenemos toda la clase para ver los detalles. En abstracto es que yo voy a tener esta secuencia, voy a hacer un paso de autoatención, y voy a cumplir esta secuencia completa. ¿Sí? Y la gracia es que el paso de autoatención, en teoría, si que yo puedo hacer todo esto en paralelo, o sea, ninguna operación depende de otra, si yo tengo una máquina suficientemente grande que me permite hacer todas estas operaciones en paralelo, entonces, en teoría, yo puedo hacer esto en tiempo constante. A diferencia de la red recurrente, donde yo tenía que esperar la anterior para poder construir. ¿Sí? Ya. Pregunta en abstracto. Necesito que entender si van conmigo, a pesar de que no he visto los detalles, porque una vez que uno entiende esto, después ya los detalles son simples de construir. Lo que yo siempre digo, son como detalles de implementación. Bueno, ¿cómo diablos hago esto? ¿Cómo hago realmente la consulta? ¿Qué es lo que construyo? ¿Qué pongo algo entre medio? Pero conceptualmente lo que me importa es que lo hayan entendido. Vamos, ¿tienen preguntas? Profe, Sí, ¿por dale. qué era que se llamaba autoatención en vez de atención solita? Es como marketing, pero ¿por qué es autoatención? Porque en atención tú siempre estás pensando que tienes como datos, tienes una consulta que viene de otro proceso y tú consultas los datos, o sea, tú, a partir de esa información que está afuera, tú pones atención en un lugar, que es lo que estábamos haciendo aquí y allá. En este caso, lo que tú estás haciendo es usando los mismos datos para poner atención sobre los mismos datos. ¿Se entiende? Sí, algo. Pero tú tenés razón, o sea, es un nombre nomás, porque finalmente es atención, donde por accidente las consultas vienen de los mismos datos. No es más que eso. Pero la gracia de autoatención, de hecho hoy día yo creo que le llamarían, bueno, obviamente en los papers a esto se llama self-attention. ¿Sí? Pero la idea de self-attention es que yo no necesito hacer nada externo, yo tengo un vector, hago self-attention y lo que estoy haciendo es transformar esa secuencia de vectores en esta otra. ¿Sí? Tomé esto, con este proceso de self-attention, lo transformé en esto de acá.
No es como que hice recurrencia, estado, nada, la transformé completa. Para allá. ¿Sí? Ya, entonces, ¿cómo va? Ya, ¿más preguntas generales? Hay otra cosa. No sé quién fue el que me preguntó antes, que me decía, pucha, pero como que era muy extremo ir a poner atención acá nomás para generar el G. ¿Quién? Identifíquese el que me dijo eso. Como que perdía todo el contexto de ¿quién? ¿Quién es? Pablo. Pucha, no te escuché, ¿Pablo? Pablo, sí. Ya, Pablo. Entonces, Pablo, tú decías, pucha, cuando voy a generar ese G, es muy extremo generarlo solo a partir de acá. ¿Sí? Claro, sí, es que como extraño que no vea como estoy escribiendo en inglés, no veo que estoy escribiendo en inglés, como sigo viendo el Bacán, español, no bacán, me hace bacán. sentido. Entonces, si tú te das cuenta, esto se ve como poco simétrico, porque aquí tengo el X, aquí tengo los H y aquí tengo los G. Pero cuando yo estoy realmente como procesando esto de acá, yo realmente tengo el X, cuando estoy entrenando, tengo los X, yo tengo los Y que quiero tener como output. ¿Te acuerdas, Pablo, cierto? Sí, sí, Tengo la frase en inglés, el tengo gol. la frase la frase en español, tengo la frase en inglés, y si tú te acordás cómo entrenábamos esto, lo que nosotros hacíamos era tomar la frase, le hacíamos un shift para el lado, de hecho para el lado de acá, y lo que hacíamos era poner la frase que queríamos tener arriba, y como input le íbamos pasando la misma frase. ¿Te acordás que lo que hacía era como escupir un valor y le pasábamos la frase abajo y seguía? ¿Te acordás, Sí, Pablo? el force training. Con Teacher Force. Entonces, Eso, teacher force. realmente, si yo miro esto con más detalle, la arquitectura que realmente tengo es esta. Aquí tengo los I. Aquí tengo el Y1, Y2, Y3. Aquí tengo el Y sub T. Aquí tengo el Y sub N. ¿Sí? Y lo que yo quiero usar cuando lo veían en recurrencia, tomaba lo pasaba para acá, y de aquí quería predecir el siguiente. ¿Te acordáis, Pablo, cierto? Sí, Entonces, si te das cuenta, es como, cuando yo estoy en este punto, bacán, va a haber una parte de ese vector que yo voy a construir poniendo atención en este lado de acá. Pero, ¿qué más podría hacer para tener contexto? ¿Se te ocurre, Pablo? ahí es cuando los I hacen la acción, ¿no? Ya, ¿qué es lo que hago entonces? Le paso el I anterior. Pero ¿para qué vamos a hacer día anterior? Po? Mira el título. Ah, le paso el mismo I. Ah, no le paso todo el I. Todos los I, po. Pero no se los paso todos. ¿Qué es lo que hago? Alguien Atención a todos los I. ¿Pero legales? atención sobre lo mismo. ¿Sí? Parce. Para generar ese de acá, lo que voy a hacer, de hecho, es un detalle, pero vamos a quedar más o menos claro por qué. Pero eso no es como si estuviera viendo la respuesta a priori, es como tener la pauta de un control Ya, y... bacán. Sí. De hecho, es súper, o sea, es Eso bacán lo que explica estoy por diciendo, qué pero vamos se aprende como una... vamos a solucionarlo al tiro. Cuando yo quiera generar este GT, lo que voy a hacer es poner atención sobre todos los I anteriores. Entonces, ese GT de acá se va a construir en dos pasos. Voy a poner atención sobre los I anteriores, voy a poner atención sobre todos estos H, eso me va a dar dos vectores, y esos dos vectores los voy a operar para generar ese G. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se llama esto cuando uno está como hablando de deep learning con alguien? Como ese G se genera a partir de autoatención sobre el decoder y atención sobre el encoder. Entonces, en cada instante de tiempo lo que yo voy a hacer es autoatención sobre el decoder, atención sobre el encoder, combinar esos dos, vamos a ver los detalles, combinar esos dos y eso me va a dar el GP. ¿Estás conmigo, Pablo? Sí, ahora entiendo cómo G obtiene el contexto. Ya, entonces, ya cachaste, pues, G obtiene el contexto a partir de todos los vectores que tengo antes. Mm. De hecho, uno podría decir que como que el G va a usar esto, voy a decirlo nomás, ¿sí? A pesar de que es como muy sloppy lo que voy a decir, como que tengo una parte que tiene que ver con que voy generando como inglés correcto, que como que no puedo olvidarme de las palabras que ya he generado, porque si no voy a generar cualquier clase de escapa hacia adelante. Y además tengo información de qué es lo que quiero traducir realmente. Uno podría decir que es como información más semántica y que tiene información más simpática, pero eso es una interpretación. Lo importante es que tengo las dos informaciones al mismo tiempo. Ya, entonces, noten que
¿Por qué creen que yo voy a poner, porque alguien me podría decir, bueno, pero si aquí para generar pusiste atención sobre todos los X, ¿por qué cuando generaste GT pusiste atención sobre los Y anteriores? ¿No más? ¿Por qué no pusiste atención sobre todo? ¿Alguien me podría decir por qué? ¿Discutir por qué? Eso es porque al estar testeando uno no tiene los I's, ¿o no? Solo tiene los X. Exactamente. ¿Quién es el que habló? Rodrigo. Ya, Rodrigo. Entonces, Rodrigo observa muy bien que dice como, ya, cuando estoy entrenando es bacán, ¿no? Porque cuando estoy entrenando tengo todos los I, se podría poner atención sobre todo, pero cuando estoy testeando y cuando estoy generando efectivamente esto en la práctica, la generación tengo que hacerla de a uno. Entonces, voy a generar voy a generar el siguiente, y cuando yo quiera generar el siguiente, cuando quiera generar el ítem 1, yo solamente voy a tener desde el I1 hasta el T. Entonces, no tiene ningún sentido que quiera poner atención hacia el futuro, porque el futuro no lo voy a conocer cuando esté generando. Que es la misma razón por la cual, cuando hacíamos el coder recurrente, este lado de acá podía ser bidireccional y el lado de allá no podía ser bidireccional. ¿Sí? Entonces, cuando yo estoy generando esto, es súper natural que cuando vaya el tiempo t, todos los demás ya los voy a ver construidos. Entonces, pongo atención sobre todos los anteriores para construirlos. ¿Sí? Ya, entonces, y alguien me podría decir, pucha, pero qué raro esto, ¿no? Como que me dijiste que esto iba a ser todo en paralelo, iba a reemplazar la recurrencia, pero cuando yo estoy testeando, igual tengo que irlo haciendo de a uno. Ya, pero eso es cuando testeo. Cuando yo entreno, yo tengo todos los X, yo tengo todos los Y. No necesito más cuando estoy entrenando. Entonces, cuando estoy entrenando, este G no tiene que esperar a que se construyan esto, ya están construidos. Entonces, cuando estoy entrenando, todos estos G se pueden hacer en paralelo también. ¿Sí? ¿Cómo se hace el G en paralelo? Me paro en GT, hago la autotensión hacia los anteriores, eso me da un vector, hago la tensión en el encoder, eso me da otro vector, los combino y me da G. Y esa operación es totalmente independiente de las operaciones que están tanto para el pasado como para el futuro. ¿Sí? ¿Qué ocurre entonces? Que puedo hacer toda esta operación en paralelo y no importa el largo que tengo esto, si tengo una máquina suficientemente grande, todos estos vectores los puedo crear en un ciclo, digamos. Si con suficiente paralelismo lo podría crear en un solo ciclo. ¿Sí? Entonces, noten cómo se ve el entrenamiento ahora. El entrenamiento es como muy extremo, porque ahora tengo una secuencia, tomo la secuencia, en tiempo constante genero esto, tengo aquí el output, en tiempo constante genero esto, porque lo que hago es autotensión acá, atención allá, tiempo constante genero esto, y luego hago la predicción. Entonces, lo que antes me tomaba tiempo lineal, de hecho, con la tensión era tiempo lineal, era cuadrático, a pesar de que si nosotros estamos asumiendo que la tensión se puede hacer en paralelo a lineal nomás. Ahora me va a tomar, entre comillas, tiempo constante. Nunca va a ser constante realmente, porque igual hay muchas operaciones aquí. Pero yo espero que todos estén sintiendo esto de que yo puedo hacer como, si tengo una máquina suficientemente grande, puedo alcanzar un paralelismo masivo. Es demasiado extremo lo que puedo hacer en paralelo. ¿Sí? ¿Qué permitió esto? Un montón de cosas. ¿Ya? Pero primero quiero que me hagan preguntas todavía en el alto nivel. Vamos a ver toda la fórmula y todos los detalles apenas termine la pregunta. Profe, yo quería preguntar de que se supone que esto funciona para como no solo para texto, ¿no? O sea, cualquier secuencia. De hecho, poner una secuencia cualquiera aquí, poner una secuencia cualquiera allá, podía hacer autotensión rápido, ningún problema. Ah, ya, ya, pero, o sea, pero, no, ya, sí, es que no sé por qué pensaba de que esto también se podía usar como, no sé, para el reconocimiento de imágenes que vimos antes o cosas así, pero ahí como que me deja de dar un poco de sentido esto de usar los anteriores, como que ahí como que se pierde eso, pero Ya, sí, acá, dices tú. sí, claro, como... Ya, pero es Claro, que porque en general como que nunca hacíamos eso con todos los otros modelos, como de ver las respuestas que ya teníamos, cosas así, porque claro, no tiene sentido si es que no es una secuencia. sí, pero eso tiene que ver en la salida. Si te das cuenta aquí en la entrada, es todo en paralelo nomás. O sea, ahí no tengo que esperar nada ni anterior ni ninguna cosa. No, no, sí, sí, no, era más que nada de que me puse a pensar como por qué no habíamos ocupado eso de ocupar las respuestas como en otros modelos, como en la feed forward o con Ah, las convoluciones o cosas así, pero claro, es más que nada por eso, ¿no? Por el sentido de la secuencia, tiene como... que ver más que nada con esta idea de autorregresión.
que habíamos introducido, que es como que yo voy generando un token o una salida, y esa salida se la voy pasando como input para generar la siguiente. Entonces, no tiene que ver necesariamente con secuencia, pero si tú te das cuenta, si es que mi salida la voy a pasar de vuelta para generar otra salida, entonces es como que naturalmente hay una secuencia, pero es una secuencia de predicciones, ¿no? Lo que estoy haciendo es prediciendo, saco abajo, eso lo uso como input y predigo de nuevo, lo uso como input y predigo de nuevo. Entonces, eso me da una secuencia. Pero yo también podría haber usado una red feed forward, sale la salida ya, y la salida la meto de vuelta como entrada, y me daría como una secuencia. Pero nunca usamos así la feed forward porque no tenía mucho sentido, no había una motivación. Pero cuando yo quiero hacer como traducción o quiero hacer como generación de secuencias, tiene mucho sentido. ¿Sí? Ya, entonces, antes de ir a los detalles, lo que quiero mostrarles es que como estamos en Deep Learning, y noten que de acá yo hice autoatención y me dio esto, si yo quisiera darle más capacidad a esto, ¿qué podría hacer? Hacer autoatención sobre esto para generar otra capa. Entonces, el transformer finalmente es una arquitectura que se ve así. Se ve como... Se ve así. Tengo un vector de entrada, perdón, no un vector, es como una secuencia de vectores de entrada. Hago self-attention y eso me da esta primera capa. Esto es como self-attention. Self-attention. Después puedo hacer otra capa de self-attention. Todas las que quiera. 6, por ejemplo. De hecho, el paper original del Transformer tenía 6 de estas capas. Hago 6 de self-attention. Estos son los de aquí. ¿Sí? X1 hasta XN. Y acá tengo los I. Estoy pensando en entrenamiento todavía. I1 hasta IM. Y en entrenamiento, ¿qué es lo que hago? Hago self-attention más atención sobre la última capa del encoder, y eso me da esta capa del decoder. Y luego puedo hacer lo mismo. Autoatención más atención sobre la última capa, y me da esa capa de aquí, hasta el final. El final de nuevo es una autoatención más atención sobre la salida del encoder, y eso, después esto lo uso para predecir. Sí, aquí sabemos que quiero predecir aquí el I2, y quiero predecir el I3, y quiero predecir el end of sequence. Esto es un transform. Sin detalles todavía, pero es un transform. La idea es autoatención en cada una de las capas del encoder del transformer, y después en cada una de las capas del decoder voy a tener autoatención más atención sobre la salida del encoder. Autoatención, atención sobre la salida del encoder, autoatención, atención sobre la salida del encoder, y finalmente la recta. Profe, ¿Sí? Pregunta. una consulta. Es que lo que pasa es que con el paradigma anterior de atención, como que lo que hacíamos era sacamos la codificación de la codificación anterior, que está producida por la codificación anterior, etc. Acá como que codificamos directamente del input o del gold, digamos. En términos de eso nos da mejoras de velocidad, pero tenemos mejoras en predicciones, en resultados. Ya, porque esa es la gracia. La gracia es que cuando propusieron esta arquitectura, lo que resultó es que podían procesar masivamente muchas más, con menos tiempo, más datos, y por lo tanto, no por lo tanto, pero gracias a eso, lograron mejorar el estado del arte en todas las tareas de procesamiento de lenguaje natural. En ese momento. Efectivamente, lograron obtener una mejora en la práctica a partir de solamente usar atención. Y es solo atención. Ojo, no hay nada, no hay ni una recurrencia en ninguna parte, solo atención. Algunos detalles. Si ustedes han escuchado hablar de GPT-3, que es como lo que está de moda hoy día, que es como bacán, que hasta puede programar y nos va a dejar a todos sin pega, GPT-3 es esto. Con un montón de capas para arriba y súper grande los vectores de acá, pero no es nada más que esto. ¿Sí? ¿Cómo se usa en general? Como este tipo de arquitecturas, ¿cómo se van a usar después? Yo tengo el input acá, tengo el output, y lo que hago es usar todo esto para generar el siguiente token que meto acá, y hago todo de nuevo para generar el siguiente token que meto acá, y lo uso regresivamente igual que siempre. Pero como todas las cosas, de hecho, si que tenemos tiempo, vamos a ver BERT también, que es como otra de las arquitecturas, es esto. No hay más que esto, no hay novedad. Hay novedades
respecto de cómo lo voy a entrenar y cuáles son los datos que voy a usar, pero no mucho más que eso. ¿Ya? Ya, pregunta antes de que nos vamos a los detalles. Profe, Sí. quería volver un poco a algo que mencionaron antes, esto de que se usaban los i del punto hacia atrás, digamos. ¿Sí? Y no me quedó claro por qué era así, por lo menos en el caso de la traducción del lenguaje, incluso cuando estamos validando, uno podría como querer validar usando toda la oración. Entonces no me queda claro por qué solo tomamos hacia atrás. Ya, es que el tema es como, olvídate de la validación, porque la validación o el testeo finalmente son como un proxy de cómo se va a comportar esto en la realidad. ¿Ya? ¿Quién es el que me habló? ¿Nombre? ¿Gonzalo? Gonzalo. Entonces, cuando tú estés haciendo traducción automática en la realidad, o sequence to sequence, en la realidad, lo que tú vas a estar haciendo es generando tú mismo los tokens, uno a la vez. ¿Estáis de acuerdo, Gonzalo? ¿Se refiere a traducir palabra por palabra? O sea, cuando tú vas a traducir, tú vas a usar esto. Entonces, tú vas a usar esto para traducir. Lo que va a hacer el traductor es que va a tomar todo el input en español y luego lo que va a hacer es empezar a generar las palabras una por una. Las palabras en inglés, por ejemplo. ¿Estás de acuerdo? Gonzalo, ¿no? Eso es lo que me queda duda. Eventualmente no podría como generar como en pseudo paralelo. Ya, porque piénsalo así. Imagínate que tú tenés como, ya, Juan se subió al auto rojo. ¿Ya? Entonces, si tú te das cuenta, si yo quisiera poner la palabra red, ¿qué es lo que uso para poner la palabra red? ¿Cómo que es lo que usa? ¿Qué información tendría para poner la palabra red afuera? Toda la información de la frase, Del input, ¿sí? ¿sí? Pero Pablo ya, no sé si era Pablo, pero Pablo ya dijo como que era demasiado extremo porque podrían escupir palabras de cualquier tipo, podría estar en el mismo orden, podría ser cualquier cabeza de pescado si la hiciera todo en paralelo. ¿Me cachai? Ajá. Lo razonable, al menos en esta arquitectura, es ir generando una a una las posiciones. Cuando estoy produciendo el auto, uno a uno. ¿Por qué uno a uno? Porque en algún momento yo me voy a casar con la primera palabra, que es la que voy a generar, y luego voy a generar la segunda a partir de la que generé antes y lo que hay en el input. Y cuando vaya a generar la décima, a lo único que puedo echarle mano es al input más las 9 anteriores. No puedo echarle las posteriores. No puedo mirar las Ya, posteriores que la he hecho. pero o sea, eso diría que sería como un argumento para decir que tenemos que generar las palabras una por una, pero no necesariamente para decir que tenemos que mirar solo las palabras como al momento de entrenar como hacia atrás. No. Ya, perdón. Al momento de entrenar. Al momento de entrenar nosotros tenemos la decisión que nosotros queramos tomar. ¿Sí? De hecho, al momento de entrenar yo podría mirar las de adelante. Sin problema. El problema es que si yo entreno mirando las de adelante, no solo las de atrás, cuando yo vaya a testear, yo no tengo las de adelante. Cuando yo estoy produciendo. Cuando estoy en el paso 10, yo no tengo la 11, la 12, la 13 y la 14, porque lo estoy produciendo de a uno. Entonces, si el entrenamiento yo lo entrené mirando las del futuro, en la realidad yo nunca voy a poder usar lo que sea que haya aprendido mirando las del futuro. ¿Te das cuenta, Gonzalo? Sí, ahora lo veo. Ya, perfecto. Pero es un accidente, ¿no? Si yo quisiera usar esto para otra cosa, de otro tipo, entonces posiblemente sí podría mirar las del futuro. De hecho, ahora estoy imaginando que posiblemente tú podrías tener dos pasos, uno en donde yo genero todas las palabras, y se las puedo hacer todo en paralelo, y otro en donde las ordeno, por ejemplo. Entonces, en ese caso tal vez sí podría mirarlas todas, si quisiera, ¿ya? Pero hay que tener cuidado. Entonces, la arquitectura estándar solamente mira las del pasado cuando estoy generando. En el encoder puedo mirarlas todas. ¿Ya? Entonces, para alcanzar a terminar como los detalles, igual yo creo que voy a alcanzar, si nos quedan hasta las 5:20 si no hay... Entonces, cuando yo quiero hacer autoatención, tengo aquí, le voy a llamar X, pero todos ustedes saben que es el X1 hasta el XN. ¿Ya? Entonces, lo que yo quiero es hacer ecuaciones que me permitan generar esta capa, H. Y como ustedes están grandes van a cachar que las ecuaciones que sea que necesite para esto, después puedo usar las mismas para arriba. Con otros parámetros, pero finalmente es lo mismo, es como todo simétrico. ¿Ya? Entonces, lo que voy a hacer va a ser lo siguiente. Imagínense que yo quiero crear el HT. Este es el que quiero crear.
Ahora lo dibujo, no, lo voy a dejar para arriba porque si no capaz que los confundo. Ya, déjenme dibujarlo bien. Sí. Entonces tengo aquí el xn, aquí tengo el xt, y piensen que yo quiero generar el ht de acá. Ese es el que quiero generar. ¿Ya? Entonces, como yo les dije, lo que voy a usar es tomar el xt y usar ese para hacer una consulta sobre todos estos vectores. Entonces, ¿cómo funciona el transformer y la idea de autoatención? Funciona de la siguiente forma. En vez de usar directamente el X para hacer la consulta sobre esto, lo que yo voy a usar es el X para construir mi consulta. Mi consulta Qt, que es la consulta que yo voy a usar para construir eso, se va a crear a partir de, y como estamos en Deep Learning, yo quiero crearla a partir de este vector, ¿qué es lo que hago? Tomo ese vector y la paso por una red neuronal chiquitita para construir ese. De hecho, en general una red neuronal tan simple que va a ser simplemente una capa lineal. Se voy a tomar el xt y lo voy a pasar por una matriz que le voy a llamar WQ. Esa es una matriz de parámetros. Entonces, noten que tenemos nuestros primeros parámetros. Aquí no había puesto ningún parámetro en ninguna parte. Son nuestros primeros parámetros van a ser simplemente esta matriz que lo único que va a hacer es tomar el xt y lo va a convertir en el qt. Noten que esta matriz es la misma para todas las posiciones. Entonces, lo único que voy a hacer es para cada posición yo puedo construir la consulta asociada a esa posición a partir de tomar el vector de la posición y pasarlo por esta capa. Entonces, eso me va a dar las consultas. O sea, aquí va a tener el Qt. Voy a poner el Qt acá. ¿Qué es lo que va a hacer el transformer además? Va a llevar esta idea de memoria un poco más al límite. Y lo que va a hacer es lo siguiente. En vez de usar este Qt para consultar directamente estos valores, lo que voy a hacer es construir índices para esos valores. De hecho, que se llaman llaves. Entonces, lo que voy a hacer es, para cada uno de estos valores, voy a construir voy a hacer un dibujo acá. Creo que me va a quedar, sí creo que me va a quedar espacio. Entonces, aquí tengo Qt, que es la que va a ser como consulta. Lo que voy a hacer es, para cada posición, de hecho, lo voy a llamar KI, voy a construir una llave, perdón, para cada posición voy a construir una llave que se va a llamar KI, que va a estar dada por XI, por otra matriz, la vamos a llamar W. Entonces, ¿qué es lo que voy a tener? Voy a tener un conjunto de llaves. Estas van a ser todas las llaves. ¿Sí? Entonces, aquí le voy a poner nombre. K1, K2, KN. ¿Sí? ¿Cuál es la idea de las llaves? La idea de las llaves es que yo voy a usar estas llaves con esa consulta para decidir en qué índice voy a poner atención. Y más aún, en vez de usar estos como datos, yo también voy a usar otra transformación para crear los datos. Eso voy a hacer lo que se llaman valores. Los valores en la posición I van a ser el vector de la posición I por otra matriz de parámetros. Entonces, lo que voy a tener realmente va a ser como una memoria, ahora ya como bien hecha como memoria. ¿Y a qué me refiero con bien hecha como memoria? Es que voy a tener las posiciones de la memoria, que van a estar dadas por las llaves. Voy a tener los valores que está dentro de cada posición de memoria, que va a estar dada por estos G. ¿Sí? Y voy a tener la consulta asociada a la posición que yo quiero crear. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer realmente? Lo que voy a hacer es usar esa consulta con estas llaves para elegir cuál posición de los valores es el que voy a sacar para poner allá arriba. ¿Sí? Entonces, si ustedes se acuerdan, déjenme dibujarlo un poco más arriba. Si ustedes se acuerdan de la idea de la fórmula de atención, yo necesito un vector que se va a llamar, de hecho le pueden ponerle aquí, este se llama consulta, queries, este se llama llaves, keys, este se llaman los valores, values. Entonces, lo que voy a hacer es usar esta consulta con estas llaves para construir la máscara. ¿Se acuerdan de la máscara? Como este alfa. Y ese alfa se va a construir igual que como lo construimos antes, con valores, y esos valores los voy a multiplicar por, estas como ponderadores, los voy a multiplicar por estos valores, y eso me va a dar la atención. ¿Sí? Entonces, voy a hacerlo un poco en detalle acá. ¿Ya? Aquí voy a hacer la fórmula, y yo creo que con eso ya estamos casi listos. Entonces, cuando yo quiero computar el HT,
lo que voy a hacer realmente va a ser lo siguiente. Voy a tomar, voy a hacer un score. El score ahora va a ser para el tiempo t, y para ese tiempo t necesito un score para cada una de las posiciones. Entonces va a ser t, i. La función de score es una función, de hecho lo voy a poner como función, pero después les voy a decir que va a ser súper fácil. Va a ser una función que va a tomar la consulta en el tiempo t y la llave de la posición i. ¿Qué quiere decir esto? Este score es como cuál es como la importancia que la posición t le da a la posición i. Y la importancia viene a partir de estos dos vectores. ¿Cuál es la gracia de haber hecho todo este como cagüín que hicimos aquí arriba? Que como que ya tengo un montón de información en la consulta y en las llaves a partir de estas matrices de parámetros, entonces no tengo para qué hacer otra red neuronal acá como lo hacíamos en ese caso. De hecho, podría haberlo hecho, pero la gracia es que el transformer lo que dice, ¿sabéis qué? Esta función es la función más simple entre dos vectores. Lo que va a hacer es simplemente hacer el producto punto entre estos dos vectores. ¿Sí? Entonces, el score, de hecho, eso lo conversamos en la clase pasada, que este sería como el score más simple, y aquí todos se dan cuenta de que ya, entonces todos estos vectores tienen que tener las mismas dimensiones, pero está bien porque eso lo puedo regular a partir de estas matrices de parámetros. Entonces no hay problema. Entonces, ¿qué es lo que voy a tener? Voy a tener que el score de t, i va a ser el producto punto entre la llave, perdón, entre la consulta y la llave. ¿Qué es lo que va a hacer el alfa en tiempo t? El alfa en tiempo t va a ser simplemente el softmax de los score en tiempo t para la posición 1, el score en tiempo t para la posición 2, hasta el score en tiempo t para la posición. Digo tiempo, pero ustedes saben que tiempo es para decir como la posición de acá. ¿Sí? En la posición n. Eso me va a dar alfa, y finalmente la atención, que es la que yo busco en tiempo t, o en la posición t, va a ser simplemente la ponderación de los alfa t y por el valor i, desde igual 1 hasta n. Yo sé que son como hartas fórmulas, pero si ustedes después ven el video con tranquilidad o me han ido escuchando y han puesto atención, no es nada muy distinto a lo que hicimos antes, solo que estamos cambiando algunas de las operaciones. Es muy importante que hayamos creado la consulta, la llave y el valor, porque alguien podría haberme dicho, pucha, ¿por qué no usamos simplemente el mismo X como Q y el mismo X como K y el mismo X como P? En ese caso se hubiese trivializado este producto punto. ¿Sí? Eso es lo que nos va a pasar, porque nos queda solamente el producto punto entre un vector y sí mismo, y siempre vamos a terminar haciendo tensión en el mismo vector. Entonces, la gracia es que yo voy a construir estas consultas y estas llaves y estos valores de tal manera de que forzar o a permitirle a la red poner atención en distintos lugares para crear esta posición HD. Ya, pregunta hasta acá. Profe, Dime. ¿y en entrenamiento ocupan solamente teacher forcing o igual lo relajan? Es que, escucha, te fuiste de entrenamiento, pero me gustaría que habláramos de self-attention, porque esta es la parte que me interesa más ahora. Te puedo responder después de la clase, ¿ya? Ya, Pero me interesan dudas de esto, así como si hay alguna pregunta de esto. Yo quería preguntar si es que las distintas capas del encoder son distintos WK, o sea, Q, WK, WB. Son distintos. De Ya. hecho, si te das cuenta, no sé quién me está preguntando, pero si te das cuenta, los parámetros son muy poquitos. Lo veis, ¿no? Hasta ahora, Sí, ¿cachai? Que sí. en el self-attention, los únicos parámetros que tenemos son estas tres matrices, no hay más. Todavía. Para el self-attention no hay más que esto. Lo que es interesante es que eso inmediatamente te dice, bueno, igual es como, de hecho, si tú lo miráis, como que pareciera ser todo lineal más un softmax, pero una de las gracias es que todo se puede hacer como muy eficiente, porque el producto punto no tiene parámetros, acá tengo parámetros súper simples, entonces como la capacidad se la voy a ir dando a partir de más capas hacia arriba, y esas capas hacia arriba van a tener distintos parámetros. Ahora, porque tú podrías decirme, yo quiero usar los mismos para arriba.
De hecho, esa es otra propuesta, y hay un paper en donde ven qué pasa cuando el transformer usáis los mismos parámetros en todas las capas. De hecho, ya me estoy como volando, pero la gracia de usar todos los parámetros en todas las capas es que ahora para arriba se ve como una red recurrente. ¿Lo veí? ¿O me volé demasiado? Ya. Sí, disculpen, sí, podría editar esto, no lo voy a hacer, pero la gente de YouTube podría quedarse pensando. Pero de hecho les puedo dejar el link al paper y eso. Pero eso no es lo importante. Lo importante es que tenemos poquitos parámetros. Ya que tenemos el producto punto que es muy eficiente. Entonces, noten que solamente les dije cómo hacer la tensión. No les he dicho cómo construir ese HT de allá arriba. ¿Ya? Entonces, ahora les voy a decir cuál es la forma. Lo que me importa es que no me preguntaron mucho, pero yo creo que esto quedó más o menos claro. Como que la idea que tengo una consulta, una llave y un valor. Esa es como la idea crucial de lo que vamos a hacer, o sea, de lo que es el transform. ¿Ya? Entonces, para darle un poquito de capacidad, lo que realmente va a hacer, como lo que yo quiero es construir el HT. ¿Ya? Entonces, el HT lo voy a construir así, realmente. Lo que voy a hacer es, primero voy a construir un H candidato. Voy a escupir la fórmula de acá y después vamos a ver en detalle qué es lo que estoy haciendo. ¿Ya? Entonces, lo primero que voy a hacer es para construir el H candidato, T en este caso, lo que voy a hacer es, voy a tomar este AT, ya que esa es la tensión que generé, y le voy a hacer una conexión. Noten que, a ver, si miran acá, lo que estoy haciendo es como generando este vector a partir de los de acá. Entonces lo que voy a hacer es generar ese vector, pero noten que si ustedes me van siguiendo, ese vector es atención sobre todas las posiciones, ¿sí? Pero puede ser que eso me haga perder la información misma de la posición. Que yo antes la tenía muy clara en una red recurrente. Entonces lo que voy a hacer es poner lo que se llama una conexión residual, pero ustedes saben que es simplemente sumar. Además de la tensión, voy a pegarle el vector que correspondía a la misma posición. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a tomar el vector de tensión y le voy a sumar el XT. ¿Sí? De hecho, de nuevo, voy a borrar todo acá porque ya no lo necesitamos. De nuevo, yo estoy seguro que si ustedes se pusieran a pensar en esto y dicen, ya, sí, voy a hacer atención, y después voy a decir, chuta, pero con la atención puede ser que esté mirando cualquier otra posición y voy a perder toda la información de la posición misma. Para no perderla, le sumo la misma posición. Esto se llama conexión residual y ustedes saben que se llama conexión residual porque es como hago la capa y después a la salida de la capa le pego la información de abajo. ¿Sí? Noten que es como el H candidato porque el H final se ve así. El H de verdad. Todavía todo esto es lineal. Entonces, ahora viene una linealidad. Lo que voy a hacer con el H final, voy a hacer una red feed forward chiquitita, donde voy a pasar el H candidato, y le voy a sumar el H sin la feed forward, que es otra conexión residual. Y aquí recién generé el H de salida. ¿Sí? Ya, pero espero que todos lo vean y espero que no se hayan confundido. Igual tienen que ir al paper a leer los detalles, pero la única idea es que yo voy a tomar esto de aquí, voy a hacer autoatención, el autoatención es usando los QKB, eso me va a dar un vector de atención, voy a tomar ese vector de atención, le voy a sumar el mismo aquí, al resultado lo voy a pasar con una red feed forward, y el resultado de ahí le voy a sumar a lo anterior, y esa va a ser la salida del HT. Entonces aquí ya le estoy dando bastante más como un poco más de capacidad. En el paper original, esa red feed forward es simplemente una capa, un relu y otra capa. Nada más que eso. Manteniendo todas las dimensiones del mismo tamaño para poder hacer estas sumas, si no, no podría hacer esto. Ya, preguntas hasta acá. Estamos un poco atrasados, pero voy a continuar porque si no, no quiero dejarlo a medias, porque si no, no voy a poder retomarlo después. ¿Ya? Entonces, algunas cosas como detalle, porque de hecho no sé si ustedes se acuerdan, hace hartas clases yo les dije como que aquí es donde, por ejemplo, podrían empezar a usar la notación de Einstein para hacer todo esto de manera eficiente. ¿Sí? De hecho, si yo lo aprieto un poquito, es como este XT de acá, yo hice el QT a partir del XT, pero yo aquí podría haber creado todos los Q en una sola operación. ¿Cómo así? Pongo todos los X en las filas de una matriz y multiplico todas esas filas de una matriz por esta de acá y eso me va a dar el Q completo.
Entonces, realmente esta ecuación de acá yo la puedo escribir así, la puedo escribir como yo voy a tener todos los Q, y todos los Q van a ser todos los X estaqueados como en filas, multiplicados por esta matriz de acá. ¿Sí? Y cachan que va a pasar lo mismo con el K, ¿no? El K va a ser igual a todos los X multiplicados por esta matriz, y el B va a ser igual a todos los X multiplicados por esta matriz. Entonces, noten que si yo tengo los X estaqueados como fila, realmente el X se ve así. El X se ve como X1, X2, hasta Xn. Entonces, el X es de dimensiones n por la dimensión que sea que yo tenga como hidden aquí, como dimensión de la capa escondida, ¿sí? Esto se llama hidden, pero es dimensión del vector, ¿no? Entonces, el Q también va a ser de n por d, y el WQ típicamente va a ser una matriz cuadrada, b por d, entonces el Q también me va a quedar de n por d. El K me va a quedar de n por d, el D me va a quedar de n por d. ¿Y cuál es la gracia de haber hecho esto? Que primero lo puedo hacer, que aquí se nota el paralelismo, que se nota como que es bacán todo, que como tengo todos los X ahí, los multiplico, me da todos los Q, los multiplico, me da todos los K, los multiplico, me da todos los B, todo esto lo puedo hacer en paralelo, todo. Después, lo único que necesito yo aquí, los productos puntos de cada una de las consultas con cada una de las llaves. Eso lo puedo hacer también de manera trivial, así. Puedo tomar el Q y multiplicarlo por K transpuesto. ¿Sí? Noten que Q es de n por d, K es de n por d también. Entonces, si tomo K transpuesto, me queda d por n, y lo que me va a quedar, si hago Q por K transpuesto, me va a quedar todas las posiciones, con todas las posiciones, el producto punto de cada una de ellas. ¿Sí? Entonces, esto de acá, todo esto de acá también lo puedo hacer en una operación. Entonces necesito esta más esa operación de ahí. Luego, lo que tengo que hacer es softmax sobre cada uno de los t. Noten que para cada uno de los t tengo todo lo de acá. Entonces, esto es lo mismo que tomar S y hacerle softmax por fila. Tengo el softmax aquí. Eso me va a dar todos los alfa en cada una de las filas, y puedo tomar los alfa y ahora multiplicarlos por b y terminé. ¿Sí? Entonces, noten que les di un montón de cháchara acá y de introducción, pero realmente las operaciones son triviales. Son esas operaciones de ahí a esa de allá. ¿Sí? Eso es self-arrange. No hay más que eso. Ojo, que esto es como lo implemento, y de hecho hay otras cosas más interesantes, muchas más interesantes que... de hecho, los invito a tratar de hacer esto realmente como en el código, porque van a se van a encontrar con varias cosas. ¿Cuál es una de las cosas interesantes? Es que lo X, ya efectivamente tengo n, como en el largo de cada secuencia, pero ahí me gustaría tener varias secuencias, como un batch. Entonces, cada uno de estos va a tener una dimensión de batch. Este también va a tener una dimensión de batch, este también va a tener una dimensión de batch, y hay que hacerlas calzar. Entonces, este como Q por K transpuesto, cuando yo tengo la dimensión de batch es un poco más difícil, ¿no? Y se pueden confundir, pero ahí es donde la notación de Einstein les serviría bacán. Ustedes saben cuál es la notación de batch, y ahí ni siquiera tienen que transponer, ustedes saben cuáles son las que tienen que multiplicar por cada otra, dónde tienen que hacer el softmax, cómo multiplicarlo por el B y va a funcionar bien. Ya. Estoy pasado en 5 minutos, pero me queda un par de detalles más que si no, no me voy a perdonar para que después puedan ir a ver el paper en detalle. Y es el siguiente. Si ustedes se acuerdan de la clase pasada, varios de ustedes sintieron que hacer atención en una sola posición era como muy penca, ¿no? Era como voy a hacer atención en una sola posición y como que si realmente quisiera tener 2 o 3. ¿Sí? Entonces, ahí es donde yo les dije que uno puede hacer como atención multicabezal, y los que inventaron la atención multicabezal son la gente que hizo el transform. ¿Cuál es la idea de la atención multicabezal? Súper simple, que como después de que yo genero como las llaves, las queries, las llaves y los valores, tengo todas las queries, llaves y valores, lo que voy a hacer es hacer transformaciones distintas para generar, no sé, 5 queries distintas, 5 llaves distintas y 5 valores distintos, como con transformaciones distintas cada vez. De tal manera de que ahora voy a usar la query 1 para consultar las llaves 1 y obtener los valores 1, que ese es el primer cabezal. Después voy a tomar las queries del segundo cabezal, hacer la consulta con las llaves del segundo cabezal y obtener la respuesta con los valores del segundo cabezal, etc.
Pero es súper simple, no es nada muy complicado, porque lo único que voy a hacer es generar otra matriz acá, que va a ser las queries del cabezal I, van a ser simplemente la query completa que ya generé por una matriz de parámetros de queries específica para el cabezal. Y voy a tener tantas como cabezales quiera, y luego ¿qué voy a hacer? Voy a tomar esas queries, la query I, con la llave I, con los valores I, voy a hacer esta fórmula para el cabezal I, y el resultado, que va a ser una atención, lo voy a tomar todos los resultados y los voy a concatenar en un solo vector. Y después ese vector lo voy a pasar por otra capa solamente para estar seguro, de hecho, para tener un poco más de capacidad, pero sobre todo para estar seguro de que las dimensiones me calzan para poder seguir con esto sin problema. ¿Sí? Entonces, multigen no es nada más que repetir esto en la gracia de nuevo, que son todas en paralelo, pero no necesito ninguna head para otra. Entonces voy a hacer varias de estas, entonces K de estas en paralelo, voy a hacer las consultas en paralelo, voy a obtener en paralelo las atenciones de cada una de ellas, las voy a concatenar todas, voy a pasarlas por una capa, me va a quedar un solo vector de atención y luego va a estar formulado. ¿Sí? Lo otro es que, supongo que todos también vieron, que si los vectores de atención los tengo todos en una matriz, entonces, y ahí tengo todos los X en una matriz, entonces acá es simplemente A más X. Tampoco tengo que hacer ninguna iteración acá. Y esto de nuevo es una sola red neuronal, pero que la paso por varios vectores, le paso todos esos vectores de la red neuronal y pasan todos por acá. Entonces, el paralelismo es realmente masivo, es una cuestión extrema. Extremadamente masivo. ¿Sí? Algo que me faltó y con esto termino, que hay que tener un poco de cuidado cuando hago lo mismo en el decoder, porque todo esto de acá se ve como el self-attention, ¿sí? Pero si ustedes se acuerdan, en el decoder no solo tengo self-attention, sino que además tengo atención sobre el input. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer realmente? Lo que voy a hacer es tomar como lo de acá, lo que voy a hacer es una self-attention que se va a ver igual que esta de acá. Igual, es algo que en vez de tener X voy a tener Y, y las atenciones las voy a computar sobre esto. Y después voy a hacer una atención sobre la salida de acá. Entonces, a la salida de acá, a todos los vectores de acá, voy a computar una consulta, una llave y un valor, que se va a llamar consulta, llave y valor del encoder, la salida del encoder. Y voy a hacer una atención sobre esos de allá. Luego voy a, típicamente lo que voy a hacer es como autoatención, eso me va a dar un valor. Me va a dar como un vector. Ese vector es el que voy a usar para consultar acá, eso me va a dar otro vector, y ese vector es el que voy a usar hacia afuera en la siguiente capa, después de que haga esa transformación. ¿Ya? Eso es el transformer. Solamente para poder dormir tranquilo, les voy a pedir un minuto más, porque hay un detalle aquí, no le voy a poner tanto color, pero les puedo mandar otras presentaciones para verlo más en detalle, que es el siguiente. Me gustaría tener más tiempo para conversarlo, pero yo quiero terminar aquí porque si no nos vamos a demorar demasiado. Que si ustedes se dan cuenta, cuando yo hago esta atención de acá, ¿qué pasaría si yo cambio estos dos vectores de lugar? Si yo cambio estos vectores de lugar y hago la consulta, la llave y el valor, a pesar de que los cambié de lugar, ese vector no va a cambiar. Y no va a cambiar por la simple razón que yo siempre voy a estar haciendo sumas, que son todas operaciones que no tienen que ver con la posición realmente de los vectores. Entonces, a pesar de que yo todo el tiempo dibujé esto como una secuencia, y todo el tiempo le puse índices de secuencia arriba, esos índices que puse arriba son solamente para poder meterlos dentro de una matriz, pero realmente no hay ningún orden intrínseco entre estos vectores de acá. Y ahí se cae todo lo que le acabo de decir, porque es como, chuta, y entonces cuando esté traduciendo da lo mismo si yo cambio las cosas de orden y la traducción va a ser igual. Y ese es un problema crucial del transformer. El problema crucial que tiene es que los vectores que está usando realmente se ve como un conjunto de vectores, no como una secuencia. Y si nosotros tenemos, y todos sabemos que traducir no es como yo te paso el conjunto de palabras y ahora tradúcemela a otro idioma. No, no funciona así. Entonces, ¿cómo se resuelve ese problema? Que ese problema es crucial, se resuelve de la siguiente forma. Lo único que le falta a esta arquitectura es información de las posiciones de los vectores. Entonces, lo que voy a hacer, lo que hace el transformer, que es antes de empezar, de hecho solamente en la primera parte, lo que va a hacer es inyectar la información posicional de cada vector.
¿Qué significa información posicional? Nada más que un vector que dice, este es el primero, otro vector que dice, este es el segundo, otro vector que dice, este es el enésimo. Y son vectores construidos. De hecho, ustedes podrían pensar que es tan rápido como ponerle un 1, un 2, es una cuestión un poquito más sofisticada. Pero la única razón por lo que lo hacemos es porque queremos de alguna manera decirle a esta arquitectura que este vector, a pesar de que pueda ser igual al de allá, si este apareció primero, es distinto al de allá. O sea, aquí podríamos haber tenido Juan y aquí Juan. Bueno, no sé, casa y casa, pero esos dos vectores, a pesar de que se ven distintos como palabras, la posición es distinta y por lo tanto debería tratarlo como distinto. Y la forma en que se hace eso es que se le inyecta información a la posición. Entonces, realmente el input no es XY, sino que es XY. De hecho, el X real, bueno, es XY más información posicional. Y estos pueden pensar que es un vector cualquiera que de alguna manera codifica el I, el índice. Estos se llaman, por si los van a ir a mirar en el paper, se llaman positional encoding. ¿Sí? Entonces, ¿cómo funciona el transformer? Toma los vectores, le inyecta positional encoding y después hace estas capas. Tiene los vectores de acá, le inyecta positional encoding también desde 1 hasta n y después hace las capas. Y hay un montón de investigación acerca de esos positional encoding, se pueden aprender si quieren, o sea, pueden ser parámetros y ustedes lo aprenden, pueden ser cosas fijas, como por ejemplo en el paper original hacen toda como unas transformaciones que tienen que ver con seno y coseno, de tal manera de que no se codifique exactamente la posición absoluta, sino que empiece a codificar posiciones relativas. Hay otros papers que ven estos positional encoding como realmente no quiero decir en qué posición estoy, sino quiero de alguna manera decir que estoy antes de estos y después que estos otros, que son posiciones relativas, etcétera, etcétera, etcétera. Hay muchas formas de hacerlo, pero el paper original usa una codificación súper simple que no se aprende, que está fija, y muestran que tiene muy buenos resultados. ¿Sí? Ya, como siempre les he dicho, la pizarra tapa mucho, el papel también. Lo que ustedes tienen que hacer es, bueno, el papel, tienen que ir a ver el artículo, leerlo en detalle, ver cuáles son los detalles y entenderlo, pero todavía aguanta mucho solo cuando lo vayan a implementar, vayan a ver una implementación, van a ver todo. De hecho, la cuestión que van a harto con el artículo es que no hacen exactamente el producto punto, sino que lo escalan por la raíz de la dimensión. Tiene una razón ahí, pero es más una razón como de implementación, para que ustedes no exploten los softmax, y un par de detalles adicionales, etc. Ya, con esto termino la clase. Con esto también voy a dar por terminado el curso, a pesar de que voy a juntarme con ustedes, con lo que quieran, el próximo jueves, para discutir como cosas más como, digamos, más discusión que como materia, digamos. Esto es lo último que quería enseñarles propiamente tal. Lo que sí quiero es discutir un poquito acerca de las implicancias de esta arquitectura y para qué se ha usado en otras cosas, pero va a ser más como de aplicación, ¿ya? Así que con esto terminamos como la materia del curso. Ustedes tienen una tarea todavía que hacer, y si quieren la tarea pueden meter alguna de estos conceptos. Es un poco complicado, yo les recomendaría hacer la tarea normal, ¿no? Y después cuando tengan más tiempo empezar a meter algunos de estos conceptos como de atención, autoatención si quieren, pero es muy interesante programarlo uno mismo alguna vez al menos. Porque no es tan difícil, se ve como muy raro, pero no es tan difícil. Ya, con eso terminamos la clase y terminamos el curso a la gente que lo ha seguido por YouTube. Igual me voy a quedar ahora para responder algunas preguntas.